como una introducción para entender bien la farmacología de los fármacos anticonvulsivantes. El mecanismo de acción celular de la generación de convulsiones. Cuando hablamos de excitación, estamos hablando de exceso, ¿no? Los canales iónicos, como hemos visto en los diferentes tipos de receptores, va a haber mayor ingreso, ¿no?, de electrones de sodio y calcio. Estos iones son los que van a conformar los receptores ionotrópicos. En cuanto al mecanismo de la membrana celular, en cuanto al potencial de acción, es un complejo papel de las puertas de sodio y los canales de potasio en la excitabilidad neuronal. Por lo tanto, los neurotransmisores, el glutamato y el aspartato, los que van a hacer la excitación. Va a haber exceso, ¿no?, de acción, de liberación de estos neurotransmisores sobre la estructura del receptor. En fisiología, siempre hablamos de una contraposición, de una regulación. Y aquí está la regulación del sistema nervioso central. La regulación, cuando hay excitación, debe haber una inhibición. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de una hiperexcitación, neurotoxicidad, hipertoxicidad, etcétera, etcétera, habrá una inhibición, que quiere decir muy poco. Entonces, en el canal iónico, ¿no?, los receptores, va a haber el ingreso de cloro. El cloro tiene una carga negativa. Por lo tanto, el interior de eh, la célula neuronal va a estar cargada de cloro y lo va a negativizar. Por lo tanto, este ingreso de cloro al negativizarlo, va a haber una hiperpolarización, ¿no? Asimismo, sale el potasio, ¿no? Hay un egreso de potasio. Y el neurotransmisor, en este caso de la inhibición, es el GABA. Ya habíamos estudiado ampliamente lo que es el GABA, ¿no? Y asimismo también habíamos visto del glutamato, ¿no?, cómo se funciona. Y entonces también en esta inhibición, la entrada de cloro sobre sus receptores, ¿no?, de los canales iónicos de cloro. Entonces la función normal, la regulación normal, la homeostasis normal del sistema nervioso central frente a una excitación que lo hace el glutamato, el aspartato, hay una inhibición. La inhibición lo hace el receptor GABA. Habíamos hablado sobre los receptores GABA A, GABA B. En la hiperexcitabilidad, tanto un incremento excitatorio y una disminución de la inhibición, va a haber un descontrol prácticamente, ¿no? Hay mayor cantidad de se forma glutamato, aspartato, pero la recirculación, la formación de glutamato para guardarlo en las vesículas, algo está fallando. Por lo tanto, hay exceso de glutamato y en el espacio interneural, en el espacio sináptico, lo que va a provocar una excitación. Y esta se verá peor comprometida, ¿no?, peor comprometida cuando no haya prácticamente el reciclaje del glutamato para que nuevamente ingresen y formen las vesículas. También habíamos hablado sobre las dianas de los anticonvulsivantes. Esta ilustración, como ven, este potencial de acción en la fase de despolarización, ¿no?, la meseta, la fase de repolarización y el reposo prácticamente de la membrana, va a estar graficado
en estos cuatro etapas. Es un papel complejo de la tensión de las puertas de sodio, de los canales de potasio en la excitabilidad neuronal. Como ustedes saben, hay 4 estados, ¿no?, de la apertura del canal dependiente de voltaje. El cierre, ¿no?, lo que refiere a la generación del potencial de acción, desde la despolarización hasta el reposo. Pero si hay una despolarización, va a tener en cuenta también la repolarización y el potasio, que va a haber así la hiperpolarización. Si ustedes ven en el gráfico, ¿no?, en el ítem D, el diagrama conceptualiza lo que está ocurriendo a nivel de membrana que corresponde al potencial de acción. Una hiperpolarización, ¿no?, y salida de potasio. Esta afluencia de potasio, ¿no?, que se va a correlacionar con la hiperpolarización, esto nosotros tenemos que tener entendido que es control, es regulación de la membrana celular. Cuando mi estructura, mi membrana celular, está íntegra y está en forma normal. Y entonces va a volver a su estado de reposo. Ya veremos los diferentes fármacos, ¿no?, lo que ocurre en esta sinapsis excitatoria. Entonces, la comprensión de la complejidad de este canal nos va a ayudar a demostrar cómo la variación de diferentes drogas anticonvulsivantes van a activar en diferentes sitios, en diferentes partes del canal, y puede tener algunos beneficios complementarios. Esto aún se está estudiando, ¿no?, en la clínica. Y aquí tenemos varios fármacos, la carbamacetina, el pulvamato, la lacosamide, etcétera, etcétera, ¿no?, que van a modular este canal en forma normal y lo modularán para algún grado, tanto de la excitabilidad, ¿no?, como el control neuronal de la fibra nerviosa. En la sinapsis excitatoria, cuando hablamos nosotros de dianas anticonvulsivantes, ¿no?, hay una señalización excitatoria. Debemos tomar en cuenta, ¿no?, la tensión. Debemos tomar en cuenta los canales de entrada que expresan de manera extensa las localizaciones celulares. Los fármacos antiepilépticos pueden afectar este canal. Puede ser el de sodio, puede ser el de calcio. Depende qué fármaco o qué acción de un neurotransmisor esté elevando o disminuyendo la tensión sobre ese tipo de receptor. Esto va a ser de manera, ¿no?, dependiente, ¿no?, del tipo de excitación que va a haber. Si nosotros pensamos en este potencial de acción, en la despolarización, cuando llegamos al potencial de acción, vamos a ver también los inicios fallidos, ¿no?, de los iones. Entonces, desde el inicio hasta la meseta, la despolarización, la repolarización, ¿no?, del estado de reposo. Este periodo de refractario del potencial de acción es lo que también vamos a ver, vamos a tratar en estos anticonvulsivantes. Vamos a ver cómo la unión del fármaco a los canales de calcio activados de alto voltaje. Por ejemplo, lo que expresa el sedante en la terminal nerviosa presinal. Va a afectar la entrada de calcio. Este calcio activado
y va a activar los receptores de la neurotransmisión. El glutamato es un ionotrópico positivo, antagonista, puede limitar la señalización de la sinapsis excitatoria. Por lo tanto, se puede unir a los receptores N-metil de aspartato. Esto va a permitir la entrada de calcio, ¿no?, en el AMPA, receptor AMPA, ¿no?, y permite que va a ingresar sodio. La vesícula sináptica glicoproteica, nosotros vemos acá, ¿no?, se expresa en la membrana de la vesícula, en las sinapsis excitatorias y en las sinapsis inhibitorias. Por eso es que acá en farmacología, la unión de estos fármacos a esta vesícula sináptica proteica puede efectuar la liberación de neurotransmisores directamente o indirectamente. Hay un fármaco anticonvulsivante, el levetiracetam, que impide la liberación del glutamato. Ya lo vamos a ver más adelante cuando nosotros estamos hablando de las sinapsis excitatorias del glutamato. Las sinapsis inhibitorias de los satélites de Diana, de los fármacos antiepilépticos, va a haber un receptor complejo que se une a diferentes sitios del GABA A. Ustedes saben que en el GABA A hay la entrada de cloro con cargas negativas. Por lo tanto, va a permitir una hiperpolarización de la membrana, y por eso que hablamos de la inhibición. La neurotransmisión errática de este receptor GABA puede modularse directamente mediante la inhibición de la absorción del GABA. En las células, en la membrana celular, en la célula terminal del nervio presináptico, que se encuentra en las células gliales, ¿no?, vamos a ver, ¿no?, estos receptores GABA en la sinapsis excitatoria. Durante mucho tiempo se creyó que era posible crear un fármaco antiepiléptico ideal, único, para el tratamiento de todas las formas de epilepsia. Sin embargo, las causas de este trastornos son diversas. Habíamos hablado nosotros sobre la biología de las personas. Habíamos hablado sobre los defectos genéticos. Habíamos hablado sobre los trastornos del desarrollo y habíamos hablado sobre los procesos patológicos, ¿no?, para que esta unión a estos tipos de receptores. Los patológicos pueden ser infecciones, traumatismos, neoplasias, ¿no?, y trastornos degenerativos de los tejidos. Ya entrando a hablar de la farmacoterapia, ¿no?, pocas pruebas de especificidad en la actualidad se encuentran. Hay una relación entre el tipo de convulsión y la etiología. Como podemos observar con máxima claridad en las crisis de ausencias generalizadas. En las crisis de ausencia general, habíamos dicho también, ¿no?, se observan con descargas de espigas y ondas de 2 a 3 Hz en el electroencefalograma. Y entonces vamos a ver
los sitios, ¿no? Las dianas moleculares de los fármacos anticonvulsivantes. Para que nosotros nos demos cuenta de qué fármacos van a actuar en los diferentes sitios. Cuando hablamos de las dianas presinápticas, son aquellas dianas que disminuyen la liberación del glutamato. Ahí vamos a ver los conductos de sodio, pero estos conductos de sodio dependientes de voltaje. Vamos a ver también los conductos dependientes del voltaje de calcio. Desde sodio, desde calcio, y también vamos a ver los conductos de potasio. Las proteínas de vesículas sinápticas. Vesículas de glicoproteína, ¿no?, sinápticas, que vamos a encontrar prácticamente en la liberación de las vesículas de estos neurotransmisores para que vaya al espacio intersináptico y realice su acción. También vemos las proteínas mediadoras de la respuesta de la colapsina y las dianas posinápticas, las que van a incluir los receptores del AMPA, ¿no?, los receptores del NMDA, N-metildeaspartato, ¿no?, bloqueadas en cierta forma con el flevamato, anticonvulsivante, ¿no?, y el transportador de aminoácidos excitatorios. Y entonces nosotros tenemos estas dianas, podemos nosotros clasificar, ¿ya?, cómo vamos a trabajar en los sitios de acción donde va a actuar el anticonvulsivante en el receptor GABA. Va a permitir el reciclaje del GABA para que pueda liberar otra vez, de manera que aumente la neurotransmisión inhibitoria. Por otro lado, vamos a tener la GABA transaminasa, que es encargada de disminuir, ¿no?, el exceso de glutamato. Pero este GABA en exceso, ¿no?, en la transmisión inhibitoria. Vamos a ver los sitios donde va a actuar el anticonvulsivante. Por ejemplo, acá vemos la vigabatrina, ¿no?, cómo es que forma, tanto en la formación como en las vesículas, ¿no?, de GABA. Y las dianas moleculares de los fármacos en la sinapsis inhibitoria, transportadores del GABA, ¿no?, transaminasas del GABA, los receptores GABA-A, que habíamos estudiado ya también, ¿no? Vamos a ver los receptores GABA-B, las proteínas vesiculares sinápticas y los efectos también mediados por dianas específicas. Acá vemos también los conductos iónicos de alto voltaje y las proteínas sinápticas. Especialmente si nosotros vemos el potencial inhibitorio postsináptico. Los principales fármacos comunes para tratar las crisis, tanto parciales como tónico-clónicas, son la fenitoína y sus congéneres, principalmente la carbamazepina, el valproato, el ácido valproico y los barbitúricos. En la siguiente sección del capítulo vamos a describir los fármacos principales desde una perspectiva tanto estructural, tanto de su farmacocinética
su farmacodinámica y los factores implicados en la elección clínica de los medicamentos, ¿no? De acuerdo a nosotros lo que vemos en este capítulo de los fármacos anticonvulsivos. En primer lugar, vamos a ver la inhibición de la neurotransmisión activatoria. Es dada por el glutamato. Primero vamos a mencionar los fármacos, los mecanismos de acción. Después vamos a resaltar los fármacos más importantes, sus características también más importantes. Este grupo de fármacos que bloquean los canales de sodio es el sodio dependiente de voltaje, de manera que no va a entrar a la neurona. ¿Y qué va a pasar si no va a entrar? No se va a dar ¿qué? La despolarización. Por lo tanto, al final no se va a liberar glutamato, inhibiendo la transmisión neuronal. El anticonvulsivante en la inhibición neurotransmitoria activatoria se conoce como bloqueadores de los canales de sodio. Son los canales de sodio dependientes de voltaje. Pero lamentablemente no se puede dar estos fármacos en el embarazo y mucho peor en el primer trimestre, porque tiene efectos teratogénicos. Si se puede pasar por la membrana hematoencefálica para actuar sobre los receptores de sodio, también puede pasar la membrana o la barrera placentaria. Y al pasar la membrana placentaria, puede causar una anormalidad en el desarrollo del feto. Por eso es que aquellas mujeres que quieren tener hijos, o aquellas mujeres que están en edad fértil, antes de quedar embarazadas, deben comunicar a su médico tratante para que cambie el fármaco y cambie el anticonvulsivante. Si nosotros hacemos un pequeño recuerdo, el flevamato era un inductor, del CYP450 y su derivado, el CYP3A4. Entonces, este fármaco en el metabolismo va a aumentar el metabolismo. Hemos dicho que es un anticonceptivo oral, si aumenta, entonces este aumento del metabolismo, vamos a aumentar la eliminación y vamos a disminuir el efecto del anticonvulsivo. Entonces, muchos pacientes que toman fenitoína y toman anticonceptivos, lamentablemente no se puede hacer eso y la paciente puede quedar embarazada porque ya no hay ni una acción, ¿no?, de estos anticonceptivos por la utilización de la fenitoína. Cuando nosotros hablamos de absorción de la fenitoína, va a depender en gran medida de la fórmula de dosificación, el tamaño de las partículas y los aditivos farmacéuticos. El problema gingival y el hirsutismo, ¿no?, como efectos adversos, efectos colaterales de la fenitoína. Vamos a dejar un poco de la historia
Vamos a entrar de lleno ya a la farmacocinética. Hemos dicho que la absorción es del 95% por vía oral y es en forma lenta. Y puede ser en gran medida de acuerdo a la fórmula de dosificación, de acuerdo al tamaño de las partículas y los aditivos farmacéuticos que van a afectar tanto la velocidad como el grado de absorción en el periodo de latencia de la fenitoína. Por lo tanto, la absorción de la fenitoína en el tubo digestivo va a ser casi completa en la mayoría de pacientes. El tiempo, el rango de unión a proteínas, que más o menos es el 90-95%, el rango terapéutico de la concentración plasmática es 10 a 20 microgramos por mililitros. La vida plasmática, ¿no?, de 7 a 42 horas, esta depende en parte de la concentración plasmática, y a mayores concentraciones, mayor vida media. El índice que nosotros vamos a ver para tomar, ¿no?, para tomar la acción en el efecto mínimo hasta el efecto máximo en la farmacocinética. La metabolización es hepática a través del citocromo P450 y el substrato del CYP2C9 y el 2C19. La biodisponibilidad, la concentración pico, va a depender del tipo de la fórmula administrada, de la que nosotros hemos tenido que dar. La concentración máxima, que puede variar más o menos 12 horas, la absorción después de una inyección intramuscular es impredecible y ocurre cierta precipitación del fármaco, por ejemplo, cuando se pone en forma intramuscular. Por eso no se va a recomendar la vía de administración para la PTD. Entonces hablamos nosotros, si es un profármaco, es más soluble, ¿no?, se absorbe bien después de su administración, siempre y cuando tomemos un fármaco parecido, semejante para sus mecanismos de acción, que es la fosfenitoína, ¿no? Entonces la biodisponibilidad, la concentración pico, es el tipo de formulación administrada, de acuerdo a lo que yo vea por conveniente, a qué dosis voy a manejar mi paciente. El CAP de la liberación extendida desde 4 a 12 horas, la preparación de la eliminación inmediata de 12 horas. La eliminación es menos del 5%, invariable por la orina. A nivel hepático, hemos dicho que depende de la función hepática intrínseca a la dosis administrada. Hay un metabolito, EPPA, y sufre reciclaje enterohepático. Entonces es importante que tenemos que ver el reciclaje, ¿no?, enterohepático. La eliminación es a través del renal, de la orina, pero como un glucurónico. La fiebre en la eliminación se incrementa y la concentración sérica disminuye. Entonces, el mecanismo de acción de la fenitoína va a tener efectos importantes, ¿no?, en el bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje. Y así veremos las variaciones del sistema fisiológico cuando hay ese bloqueo dependiente del sodio de voltaje. De hecho, si hay esa alteración fisiológica, va a haber alteración de la conductancia del sodio, del potasio, del calcio. Por lo tanto, los potenciales de membrana y la concentración de aminoácidos y de los neurotransmisores
ejemplos como la noradrenalina, la acetilcolina y ácido aminobutírico GABA, ¿no? Va a haber una alteración de la conducta del uso. Si nosotros pensamos en la noradrenalina, adrenalina es prácticamente ira, cólera, rabia, y la acetilcolina es paz, tranquilidad, sosiego. Por este mecanismo de acción, si no están alterados, habíamos hablado del menor control o mayor control del sistema nervioso. Entonces es importante tener en cuenta el bloqueo de los canales de sodio dependientes de voltaje. En las interacciones fármaco anticonvulsivante, ¿no? Dentro de esta interacción fármacos anticonvulsivantes, la fenitoína tiene uno de los perfiles más problemáticos en cuanto a las interacciones farmacológicas. ¿Qué va a pasar con la fenitoína cuando está disminuida? Va a disminuir los niveles de este cuando esté en una interacción con el fenobarbital, ¿no? El fenobarbital, ¿no? Los fármacos que van a actuar sobre los receptores, específicamente de los ansiolíticos, ¿no? Los barbitúricos, ¿no? De los receptores GABA tipo A. La primidona, la carbamazepina y el valproato, como la vigabatrina y la amiodarona. Estos tres, la carbamazepina, el valproato y la vigabatrina, en su expresión farmacológica, según el receptor que vaya a ocupar, va a disminuir los niveles de fenitoína. ¿Quiénes van a aumentar los niveles de fenitoína? Va a aumentar los niveles de fenitoína, la carbamazepina. Entonces, cuando un paciente esté tomando carbamazepina con fenitoína, no podemos darle. Y es igual, ¿no? Si damos fenobarbital, valproato, isoniazida, cimetilina, cloranfenicol, los anticoagulantes orales, ¿no? Y la amiodarona, que la amiodarona es un fármaco antiarrítmico. De hecho, en su mecanismo de acción, cuando se altera la entrada, ¿no? De la entrada de sodio, ¿no? Vamos a tener una alteración que probablemente pueda llegar a arritmias cardíacas. Y si hay una arritmia cardíaca en los niveles de fenitoína con amiodarona, ¿no? Va a aumentar los niveles de fenitoína. ¿Qué va a pasar en la interacción fármaco con fármaco? ¿Qué va a pasar con la fenitoína? Va a disminuir su concentración sérica con la lamorixina, ¿no? El valproato, el ácido valproico, y fármacos como la warfarina, los corticoides, la ciclosporina, la teofilina, el clorafenicol, rifampicina, doxicilina, e incluso un adrenérgico como es la dopamina. Esta interacción farmacológica, ¿no? Va a hacer que la insulina disminuya su concentración sérica. La concentración sérica de insulina puede ser aumentada, ¿no? ¿Cuáles son los fármacos? El cotrimazol y la concentración de sérica de puede ser disminuida por otros fármacos, rifampicina, cisplatino, imblastina, bleomicina. Es importante tener en cuenta también el ácido fólico, ¿no? O la administración por sonda nasogástrica de los alimentos. Y aquí va la interacción fármaco-alimento. En el alimento, la nutrición enteral, ¿no? La concentración de fenitoína va a disminuir. La sonda nasogástrica, o sea, la alimentación por sonda, ¿no? Va a disminuir la biodisponibilidad. Por lo tanto, va a disminuir los niveles de calcio, los niveles de ácido fólico y los niveles de vitamina D. En la fenitoína, los más frecuentes son los relacionados, las reacciones adversas son los neurológicos, ¿no? Pero están relacionados con la concentración.
Y estos efectos secundarios, ¿no?, relacionados con la concentración es el nistagmus, la ataxia, vértigo, letargia, sedación, cefalea, neuropatía periférica. Como se dan cuenta, todos estos cuadros son por el receptor, ¿no?, de los canales de sodio, ¿no? Y todo lo que viene a acarrear con estos receptores de sodio voltaje dependientes, ¿no?, que van a tener por estos casos disturbios psicóticos, visión borrosa, diplopía, trastornos del habla, deflexión, del ácido fólico, los temores. Aquí lo importante es lo relacionado a la concentración. Si tenemos un rango terapéutico ideal que es de 10 a 20 microgramos por mililitro, ¿no?, más o menos de 40 a 79 micromoles por litro, un rango terapéutico normal, ideal. Pero si nosotros tenemos superiores a 35 y 40, ¿no?, microgramos por mililitro, se puede producir un aumento de la frecuencia de las convulsiones. De 30, a partir de 30, 35, 40, se va a presentar lo que son las convulsiones paradójicas, ¿no? Y ya los trastornos del lensorio por encima de 40 y 100 ya mueren, ¿no? Es ya una negligencia llevarlo a la muerte a un paciente que está tomando este fármaco anticonvulsivante como la fenil. También puede producir síntomas gastrointestinales, pero son inespecíficos. Habíamos hablado también sobre un cuadro clínico, ¿no?, el síndrome de Steven-Johnson, ¿no?, donde nosotros vamos a encontrar alteraciones hematológicas, la trombocitopenia, leucopenia o también leucocitosis, granulocitopenia, eosinofilia, monocitosis e incluso podemos encontrar anemia. Hemos hablado de la fiebre, las linfadenopatías, la osteomalacia, el hirsutismo, ¿no?, la hipertrofia gingival, que podemos encontrar un aumento moderado y transitorio de las transaminasas hepáticas. La sobredosis por vía intravenosa, especialmente la sobredosis aguda, tiene como efectos tóxicos más notables, hemos hablado de las arritmias cardíacas y la depresión del sistema nervioso central. Entonces tenemos las contraindicaciones. Si nosotros tenemos un paciente que vamos a darle fármacos como la fenitoína, vamos a tener cuidado en el bloqueo auriculoventricular de segundo o tercer grado o el síndrome de Stokes-Adams. Y aquí, como les decía, las arritmias cardíacas, una contraindicación importante es cuando el paciente tenga una bradicardia sinusal, una bradicardia normal. Está inhibiendo los receptores de sodio, por lo tanto el potencial de acción está disminuido. Y si tiene bradicardia, quiere decir que el potencial de acción no se está llevando adecuadamente y se produce disminución de la frecuencia cardíaca. Vamos a tener precauciones, ¿no?, cuando uno va a retirar el fármaco, no debe ser súbitamente, ¿no?, en pacientes que estén convulsionando. Vamos a tener precauciones en descontinuar en pacientes con insuficiencia hepática. Saben las alteraciones que hay a nivel hepático en el metabolismo. Vamos a tener precauciones en la fracción libre. Hemos dicho casi queda fracción libre del 5 al 10%, ¿no? Entonces esto va a aumentar en la hipoalbuminemia o depuración de creatinina menos de 10 ml por minuto. También tenemos que tener en cuenta los efectos de administración endovenosa. ¿Cuáles son esos? Hipotensión, vuelvo a recalcar, bradicardia, tromboflebitis. Y algunos efectos no relacionados con concentraciones plasmáticas, desde el anticonvulsivante, la hipertrofia gingival,
la hipertricosis, ¿no? La deficiencia del ácido fólico y la deficiencia de la vitamina D. Vamos a tocar la carbamazepina. La carbamazepina, ¿no? Fármaco anticonvulsivante, está más recomendada para las crisis de inicio focal. Esta crisis focal también habíamos mencionado que inicia en una porción del cerebro y esta está acompañada o no de la pérdida del conocimiento. La carbamazepina va a tener muchas acciones. Podría ser, ¿no?, un bloqueo de los canales de calcio dependientes. Como ven acá, un bloqueo de los canales, bloqueo dependientes. El calcio específicamente en los de tipo 2. ¿A qué nos referimos cuando hablamos los canales de calcio dependientes de voltaje de tipo T? Nos referimos que hay tres tipos de canales de calcio que son los de tipo N, los de tipo L y los de tipo T. Los de tipo N son los que son dependientes del calcio, pero los de tipo L, los que tienen un alto umbral de activación, y aquí en este caso en la carbamazepina tenemos los de tipo T, aquellos que van a tener un bajo umbral de activación y nosotros podemos ver, ¿no?, en la imagen, prácticamente, en esta parte, en la neurona presináptica, vamos a tener el HDA. Ese es alto umbral de voltaje, ¿no? Son los de tipo L, mientras que los de la postsináptica, ¿no?, hemos visto las de tipo T, la carbamazepina va a inhibir la entrada de calcio. Entonces también vamos a ver, por lo tanto, va a impedir el movimiento sináptico y por lo tanto la inhibición neuronal. La carbamazepina está estrechamente relacionada con la imipramina. Este es un antidepresivo. La carbamazepina, por ser un componente tricíclico, es eficaz en el tratamiento de la depresión bipolar. Vamos a tenerle en cuenta la acción sobre estos tipos de receptores de los canales de calcio y sobre la asociación de los otros antidepresivos, especialmente en los canales de sodio. Al principio, salió al mercado para el tratamiento de la neuralgia trigémina, que hoy en día nuevamente se está hablando para ese tratamiento. Pero la carbamazepina demostró ser eficaz en el manejo de las convulsiones, especialmente en las síndromes epilépticas. De esta manera, cuando nosotros vemos que va a inducir su propio metabolismo, ¿no?, va a disminuir sus efectos. Tenemos efectos secundarios como la hiponatremia, ¿no?, por disminución del sodio, con el canal de bloqueo de sodio, y entonces la fenitoína como la carbamazepina van a producir hiponatremia. La carbamazepina es un inductor del metabolismo, o sea que va a aumentar el metabolismo y va a disminuir el efecto, ¿no?, de los fármacos. Pero en este caso,
Y si nosotros estamos hablando de carbamazepina, también se metaboliza con el CYP450 y su congénere, el CYP3A4. Ustedes ven acá, ¿no?, en los dos sitios de acción de la carbamazepina: canal de sodio, canales de calcio, especialmente canales de calcio, ¿no?, voltaje dependientes, y el canal E. También este bloqueo de los canales por la fenitoína, como la carbamazepina, que producen hiponatremia, la carbamazepina está más relacionada con el efecto adverso del síndrome de Stevens-Johnson. Este cuadro clínico es por hipersensibilidad, porque está abocada o provocada por el fármaco. Es una respuesta al fármaco, y esta va a hacer que crezca como máculas o pápulas alrededor de todo el cuerpo. Generalmente puede empezar con un cuadro de resfrío común, como una gripe: tos, fiebre, ¿no?, dolor de cabeza, malestar general. Y luego empiezan a aparecer pequeñas ronchas que se van a diseminar por todo el cuerpo. Cuando hablamos nosotros de Steven Johnson, los más relacionados son las sulfonamidas por hipersensibilidad, ¿no? La carbamazepina en primer lugar, ¿no?, en lugar vital, y en tercer lugar la fenitoína. También hemos visto de este síndrome Steven Johnson los antibióticos y los anticonvulsivantes, como son mencionados. Aspectos químicos de la carbamazepina: la bioquímica, la farmacocinética, la biodisponibilidad, ¿no?, de la carbamazepina es del 70 a 80%. Esto va unido a proteínas plasmáticas. El tiempo de alcanzar el pico, la dosis máxima o el efecto máximo, el pico de la dosis, de 4 a 8 horas. El tiempo en alcanzar la concentración, una concentración estable, es de 21 a 28 días. Esto tenemos que tomarlo en cuenta cuando nosotros estemos indicando la carbamazepina. La unión a proteínas plasmáticas es el 75%. Por lo tanto, tenemos un 15% de fracción mínima. El metabolismo va a ser a nivel hepático, ¿no?, por el CYP450, ¿no?, y el CYP3A4, ¿no?, a su forma activa de box. La vida media es de 36 horas de inicial y 16 a 24 horas de tratamiento continuo. Las concentraciones séricas alcanzarán de 6 a 8 horas. Hemos visto que la carbamazepina tiene muchas similitudes con la fenitoína, hasta aquí que no lo hemos visto. Aunque no podemos obviar la representación bidimensional de una estructura. Ven acá la estructura: en la química un derivado aminoestilbeno con un grupo carbamilo. Y ven acá la estructura de la porción ureido, el anillo que vamos a tener heterocíclico de casi todos los fármacos anticonvulsivantes, y también está presente la carbamazepina. Entonces hablamos de una estructura tridimensional que van a indicar que esa conformación espacial va a ser similar a uno de los fármacos
que hemos estado viendo como la fentanilo. Entonces, su mecanismo de acción, su farmacodinámica, ¿no? Parece ser similar a la de la fentanilo. A veces es semejante a esto, ¿no? La carbamazepina muestra actividad contra las crisis convulsivas inducidas por electroshock máximo. Estas crisis convulsivas, que es provocada por el electroshock, antagoniza los conductos de sodio, pero estos son de sodio voltaje dependientes, a concentraciones terapéuticas y también va a inhibir las descargas repetitivas de las altas frecuencias de las neuronas. El efecto del citocromo P450, el que más estamos viendo en el sustrato, el de 3A4, ¿cierto? Entonces la interacción fármaco-fármaco, ¿no? La warfarina evita la combinación e inhibe la hipoproteinemia, ¿no? Vía incremento del metabolismo. Ya vimos ejemplos en la fármaco cinética, la interacción fármaco-fármaco. Aumento de los niveles séricos de carbamazepina, especialmente como un antiarrítmico como la amiodarona, ¿no? Los AINES, antiinflamatorios no esteroideos, el metronidazol, el ácido valproico, el ritonavir, ¿no? Antiviral, la claritromicina, antibióticos, el diltiazem, la fluoxetina, el ketoconazol, el verapamilo, y mejor, si estos pacientes tenemos el aumento de niveles de la carbamazepina, entremos a hacer un dosaje sérico para nosotros reducir las dosis. ¿Y qué es lo que van a reducir los niveles séricos de carbamazepina? Hemos hablado de los barbitúricos, de las benzodiazepinas, de la fenitoína. Estos, en una interacción farmacológica, van a reducir estos niveles de la carbamazepina. Por otra parte, otros anticonvulsivantes van a reducir, que es el felbamato y la primidona, que vamos a verlo más adelante. El tramadol, el tramal, ¿no? De 50 y 100 miligramos. Con el tramadol es un opioide, el riesgo de disminución del umbral convulsivo es similitud parecido a la carbamazepina con antidepresivos en anestesia, en anestesiología. Tenemos que tener en un paciente que tiene cuadros convulsivos y está en tratamiento, cuál es el fármaco que está recibiendo para nosotros disminuir la dosis, especialmente de dosis de anestésicos generales, como habíamos en la clase anterior también, y también los analgésicos. En cuanto a los AINES, vamos a ver en los aumentos de séricos de la carbamazepina, pero en los que reducen los niveles séricos, los barbitúricos, ¿no? Que nosotros utilizamos en anestesiología. Entonces vamos a ver que el efecto del citocromo, la carbamazepina es un potente inductor enzimático. Va a afectar a los niveles de los antidepresivos triciclos, los anticonceptivos orales, la ciclosporina A, la warfarina y otros. En el uso clínico, la carbamazepina se ha considerado durante mucho tiempo un fármaco ideal para las crisis parciales y las tónico-clónicas también. Algunos de los fármacos anticonvulsivos más recientes están empezando a tomar su lugar. La carbamazepina no es un sedante,
dentro de sus límites terapéuticos usuales. El fármaco también es muy eficaz en algunos pacientes con neuralgia del trigémino, como hemos visto, aunque individuos de edad avanzada pueden no tolerar la dosis mayor de manera adecuada, presentando ataraxia e inestabilidad. También hemos visto que es útil para controlar la manía en algunos pacientes, con trastorno bipolar. Dicho esto, tenemos las interacciones fármaco-alimento. Los alimentos administrados, ¿no?, aumentan la concentración sérica. Por ejemplo, evitar el jugo de toronja, que aumenta la concentración sérica de la carbamazepina, ¿no? Los efectos adversos de la carbamazepina, estos generalmente aparecen sobre todo al inicio del tratamiento. Por lo tanto, si es en el inicio del tratamiento, tenemos que ver la velocidad, la velocidad del periodo de latencia de estos fármacos, la velocidad de escalada de las dosis, cómo es del efecto mínimo al efecto máximo, y entonces vamos a ver la escala de dosis. Mareos, fatiga, vértigo, diplopía, visión borrosa, sedación, cefalea, insomnio, temblor, y también puede presentarse alteraciones en el comportamiento. También los síntomas gastrointestinales, las reacciones cutáneas, en la parte del metabolismo, ganancia de peso, la impotencia funcional, la hiponatremia por disminución del sodio, o también por secreción inadecuada de la hormona antidiurética, como también se puede presentar discrocias sanguíneas. La elevación asintomática de las transaminasas hepáticas, vamos a ver en un 5 a 10% de los pacientes, pero los efectos hepatotóxicos graves son los que van a ocurrir raramente. El paciente hepatotóxico, ¿no?, con el tratamiento de la carbamazepina, debe hacerse los niveles, ¿no?, de hacer un perfil hepático, ¿no?, para no caer en error del tratamiento de estos fármacos. El ácido valproico. Si nosotros vemos en el esquema el ácido valproico, es un fármaco antiepiléptico de amplio espectro, ¿no? Nosotros vamos a ver que bloquean los canales de sodio, voltaje dependientes, va a inhibir los canales, ¿no?, los canales en la fibra nerviosa postsináptica, los canales de calcio de tipo T, también como la carbamazepina, y también va a inhibir, ¿no?, la GABA transaminasa. Esta enzima que se encarga de eliminar el exceso de GABA que se encuentra en el espacio sináptico. También podemos decir que tanto el ácido valproico con la fenitoína tienen efectos teratogénicos, ¿no? Pueden ser menos que la fenitoína, pero sí tiene efectos teratogénicos. Pero también el desarrollo del feto, a diferencia de la fenitoína, la carbamazepina, ¿no?, vamos que es un inductor enzimático, ¿sí? El ácido valproico, como el flevamato, van a ser un inhibidor enzimático, o sea, que va a aumentar los efectos de otros fármacos. ¿Sí? Este bloqueo de los canales de sodio voltaje dependientes, por lo tanto, una inhibición de los canales de calcio tipo T, inhibición de los GABA. Es un inhibidor enzimático,
Y el efecto secundario que vamos a tener es el aumento de peso, ¿no? Porque actúa a nivel metabólico. Esta subida de peso, el ácido valproico, también puede producir disfunción hepática o también disfunción pancreática. Aquí tenemos los canales de calcio tipo T, ¿no? Y la obesidad por el ácido valproico. Vamos a tener en cuenta un nuevo mecanismo de acción. Estamos hablando del bloqueo de los canales tipo T. En este bloqueo de los canales de tipo T de la membrana postsináptica, ustedes recuerdan que los de tipo T eran de bajo umbral de activación. Dentro de estos, habíamos hablado de la carbamazepina, producía crisis focal, habíamos hablado un poco sobre el ácido valproico, que es ampeclo, y la etosuximida de las crisis de ausencia. El ácido valproico en los canales de calcio, en los canales de sodio, en los canales de GABA transaminasa, así como también la etosuximida, que es más utilizada en la crisis de ausencia, es la que llamaba sonar despierto, mirada fija, y ahí se actuaba la etosuximida. El topiramato es más indicado en las crisis focales y en las crisis generalizadas tónico-clónicas. También es multinodal, como el ácido valproico. Como ustedes ven acá, el topigramato también va a bloquear los canales, ¿no? Aquí ven el topigramato, los canales de voltaje sodio, voltaje dependientes, ¿no? Y los canales de tipo calcio dependientes en la fibra nerviosa postsináptica. También podemos ver el bloqueo del AMPA, ¿no? Los efectos secundarios, como hemos dicho, la baja de peso. ¿Se acuerdan cuando hablamos del bloqueo del AMPA en la fisiología, en la fisiopatología? ¿Qué pasaba con el receptor glutamato? ¿Sí? En este receptor glutamato se permitía la entrada de sodio y el topiramato, al contrario del ácido valproico, ¿no? Vamos a ver que va a producir una subida de peso. El ácido valproico. Pero el topiramato, vemos acá en el esquema, que es lo contrario, va a bajar de peso. ¿Cómo podemos mejorar, ¿no? Con el uso del topiramato? Estudiando su mecanismo de acción en la fibra nerviosa presináptica y los canales de calcio dependientes de voltaje en la fibra postsináptica. Y ahí me refiero al sodio, calcio, potasio y el receptor AMPA. Otro fármaco anticonvulsivante que se utiliza en las crisis parciales y generalizadas es la lamotrigina. La lamotrigina, como ustedes ven, otro fármaco que actúa sobre los canales dependientes, ¿no? De voltaje dependiente del sol, ¿no?
La lamotrigina, la farmacocinética, la biodisponibilidad oral es el 100%. Vemos también que el tiempo en alcanzar el pico, de acuerdo a la dosis, el pico máximo, el efecto máximo es de 1 a 3 horas. Pero la concentración, ¿no?, estable del fármaco es de 3 a 15 días. Se une a proteínas del 55%, por lo tanto vemos los efectos indeseables o los efectos deseables del 55, un 45% de fracción libre, que va a estar circulando cuando veamos entonces los efectos adversos. El metabolismo es hepático, de eliminación renal. La vida media es de 24 horas, que puede aumentar a 59 horas, ¿no?, con el valproato, y disminuye en 15 horas con la fenitoína o la carbamazepina. Depende la interacción farmacológica con estos fármacos. La eliminación es en forma hepática y renal. ¿Cuál va a ser su mecanismo de acción? A estabilizar la membrana neuronal. ¿Pero cómo la estabiliza? ¿Mm? Va a inhibir los canales de sodio, ¿no?, como ven acá, los canales de sodio voltaje dependientes. Va a inhibir. También en el calcio, en el tipo T, ¿no?, vamos a ver que van a inhibir la liberación de glutamato como aminoácidos excitatorios. No va a haber. Por lo tanto, va a haber un efecto inhibitorio, pero débil sobre los receptores, ¿no?, del glutamato. También va a haber una inhibición débil sobre los receptores de serotonina, la 5-hidroxidictamina 3 a nivel intestinal. Las interacciones farmacológicas, de acuerdo a la vida media de este fármaco, la motrigina, se va a reducir a la mitad cuando se asocia a inductores enzimáticos como el fenobarbital, ¿no?, la carbamazepina, la fenitoína. Vamos a ver que esta interacción fármaco-fármaco, de acuerdo a las concentraciones séricas, ¿no?, son incrementadas por el valproato. La lamotrigina disminuye las concentraciones séricas del valproato. Las reacciones adversas, ¿no?, efectos de rash cutáneo de características alérgicas que pueden desarrollar a un cuadro, ¿no?, de síndrome de Stevens-Johnson. Esta complicación se evita, ¿no?, en gran medida si se hace una escalada lenta, comenzando las dosis bajas, viendo la reacción, efecto-respuesta, y empeora con la administración concomitante del ácido valproico. Los efectos secundarios más importantes, más característicos, siempre van a estar relacionados con el sistema nervioso central. Y eso debemos de tomar en cuenta. Cefaleas, mareos, ataxia, diplopia, somnolencia. Y con menor frecuencia, este fármaco, su efecto adverso, va a provocar fiebre, artralgias, anorexias, náuseas, vómitos, dolor abdominal, y en el examen hematológico podemos encontrar una eosinofilia. De acuerdo a las concentraciones, menos del 10%, digamos, en el sistema nervioso central, en el gastrointestinal y en el respiratorio. De 1 al 10% en el sistema nervioso central, depresión, ansiedad, ¿no?, trastornos de habla, irritabilidad. Dermatológico, hemos dicho el rash, y menos del 1% en infecciones respiratorias agudas a granulosidad. Entonces, ¿qué tenemos que tener precaución? Evitar la suspensión brusca.
2 semanas que hacemos el retiro progresivo. Debemos tener precauciones en la parte dermatológica, en el RAS. Simplemente preguntándole al paciente de si alguna vez ha tenido un episodio alérgico, qué sé yo, desde comer fruta, mantequillas, polvos, polen, etcétera, etcétera, hasta incluso los aretitos de plata que se colocan a los niños y le provoca alergia, eso hay que preguntarle para dar un medicamento. También debe haber precaución en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, en pacientes con insuficiencia renal crónica y en pacientes con insuficiencia hepática. La farmacocinética y la farmacodinaria, ¿no? Especialmente en el riñón y en la parte hepática, son importantes para este fármaco. Y nunca, por lo que hemos dicho también, asociarlo con valproato. En segundo lugar, vamos a ver los inhibidores de los canales de calcio dependientes de voltaje. Hemos hablado de canales de calcio, voltaje dependientes, ¿no? Generalmente, nosotros lo vemos en las fibras nerviosas postsinares. Tenemos nosotros los fármacos inhibidores de este canal. La lamotrigina, como habíamos ya explicado, el topiramato también hemos explicado, explicaremos la levetiracetam, ¿no? Principalmente vamos a tocar el tema de la gabapentina y la pregabalina. La gabapentina, la pregabalina, ¿no? Que nosotros vemos cómo modulan el canal del calcio, ¿no? Que también son dependientes de voltaje. También habíamos visto que esta misma acción hace la lamotrigina, ¿no? El topiramato y el levetiracetam. Actúan en la subunidad alfa 2 delta 1. Hemos dicho, hemos hablado en las clases anteriores sobre este tipo de receptor de las subunidades alfa, beta y gamma. Aquí vamos a tener la acción del alfa 2 delta 1. Este receptor que vamos a tener en la membrana celular. La gabapentina, en su uso clínico, lo vamos a mencionar, está indicada en la terapia del dolor neuropático. El dolor de tipo de neuropatía diabética o también del dolor del cáncer. En la especialidad de anestesiología se asocia este fármaco para el tratamiento de estos trastornos, neuropatía diabética y el dolor por cáncer. Ustedes saben que el dolor por cáncer es muy difícil de tratar. Y si no se sabe tratar el dolor, ¿no? Estudiemos un poco de farmacología y estudiemos a la gabapentina, ¿no? Gabapentina que nos va como coadyuvante al tratamiento de los opioides, ¿no? Va a ser de mucho beneficio a los pacientes. Pero cuando el médico piensa que sabe todo y empieza con analgésicos tipos opioides, no utiliza la escalera del dolor, en muy poco tiempo este paciente ni la gabapentina ni los opioides, que son los fármacos analgésicos más potentes de todo el mundo, no vamos a encontrar. Por lo tanto, estos pacientes al final lamentablemente tienen una muerte eh, con esa responsabilidad de los familiares,
con esa responsabilidad del médico que no podemos hacer nada, porque ya se trepó la escalera del dolor. Es importante estudiar la gabapentina. Entonces, la gabapentina, cuando nosotros vemos sus reacciones o las interacciones fármaco-fármaco, vamos a ver que con los antiácidos van a reducir su biodisponibilidad, ¿no? La gabapentina, como actúa en el receptor del glutamato, ¿no? Vamos a ver cómo estos antiácidos reducen la biodisponibilidad 20%. También va a haber interacciones con los alimentos, ¿no? No van a disminuir su absorción. En las reacciones adversas medicamentosas, menos del 10%, tienen alteraciones principalmente en el sistema nervioso central. Ahí vamos a tener la somnolencia, mareos, ataxia, fatiga. Y también tener en cuenta las infecciones virales de niños. Y del 1 al 10% a nivel cardiovascular, vamos a tener un edema periférico. En el sistema nervioso central también de 1 al 10% presenta fiebre. En niños va a haber hostilidad, va a haber labilidad emocional. En el aparato génito gastrointestinal va a haber una impotencia y en el ocular nosotros vamos a encontrar nistagmus. Y es importante tener las precauciones del uso de la gabapentina. Las precauciones, si bien es cierto, no se necesita monitorización rutinaria, debemos de hacerlo, especialmente en pacientes que estamos conviviendo con algunos otros fármacos analgésicos. Debemos también tener precaución. La asociación a las ataques epilépticos se presenta en un 0 a 6%. Asociado a muerte súbita, la gabapentina, por su mecanismo de acción, ¿no? Vamos a ver que la gabapentina en muerte súbita, aquella muerte inesperada que no tiene causa, ¿no? Y no tiene razón. Muchas veces nosotros los médicos no decimos la verdad. Si es una asociada a muerte súbita, debemos decirle al familiar que su pariente puede ocurrirle, ¿no? Una muerte inesperada de un momento a otro. En el momento, los familiares les mencionarán si el paciente estaba caminando, si el paciente estaba despierto, entró a operarse, pero tenía tratamiento con gabapentina. Nosotros los anestesiólogos informamos a los familiares la probabilidad de muerte súbita. Y no es para que tengan miedo, para no intervenirse químicamente, ¿no? Lo que el médico hace es decirle que vamos a tener cuidado, vamos a tener precaución en el tratamiento de este paciente que está consumiendo o tratamiento farmacológico con gabapentina. En tercer lugar, vamos a ver los fármacos que van a actuar en los receptores de glutamato. En primer lugar, vamos a ver en los inhibidores de LAMPA, que es el topiramato. Vemos acá. Topiramato, ¿no? En los receptores de LAMPA. Lo que va a hacer, va a inhibir la entrada de sodio y va a dar la activación de la neurona postsináptica, mientras que los inhibidores del N-metil de aspartato va a inhibir la entrada de
calcio. Si nos vemos acá las dos formas, ¿no? En el AMPA, en el MDA, son canales iónicos, tanto del AMPA como el NMDA, N-metildiaspartato. Igualmente, no se va a dar el movimiento de las vesículas sinápticas, ¿no? Para la liberación del glutamato. Y si no hay liberación del glutamato, ¿no? Va a inhibir la neurotransmisión. Algo muy importante es que el felbamato es un inhibidor del CYP3A4. ¿Qué significa esto? Que va a inhibir y por ende va a disminuir lo que es el metabolismo hepático. Con este citocromo P450 y CYP3A4. Si nosotros tenemos en cuenta el metabolismo hepático, uno de los más conocidos es el tratamiento con anticonceptivos orales. El flevamato, por ser un inhibidor del CYP3A4, va a disminuir el metabolismo de estos anticonvulsivantes. Y esto va a disminuir la eliminación. Así va a aumentar la efectividad de los anticonceptivos orales. Entonces vamos a ver que estos fármacos que actúan en la proteína de la vesícula sináptica, en cuarto lugar, son fármacos que van a actuar en la proteína de la vesícula sináptica. Van a ser los inhibidores de la proteína en la vesícula sináptica. Y aquí vamos a tener el fármaco de levetiracetam, ¿no? Que va a inhibir, ¿no? Aquí, el CDA4, ¿no? Vamos a ver el levetiracetam inhibe a esta proteína. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va, si va a estar inhibido? No, se va a liberar glutamato. De esta manera, también inhibimos la activación neuronal. En quinto lugar, tenemos los activadores de los canales de potasio. Este es un caso especial en la cual no vamos a inhibir la activación, sino que vamos a activar la inhibición, por así decirlo, porque son en los canales de potasio los que vamos a aumentar la hiperpolarización. Cuando decimos aumentamos la hiperpolarización, es la manera como nosotros vamos a disminuir la activación de la actividad neuronal. Los antiepilépticos o anticonvulsivantes, ¿no? Es la manera como va a actuar. Algo importante, ¿no? Como nueva, se puede decir una nueva clasificación de las actividades de canales de potasio, tenemos a la red, ¿no? Gavina. Recuerden de la tía Gavina, red Gavina, ¿no? Tía Gavina. En sexto lugar, tenemos la activación de los receptores de tipo GABA.
Esta activación es una activación inhibitoria del GABA. Vamos a tener 3 sitios de recaptación del GABA. Lo que es el GABA transaminasa, el receptor GABA tipo A, que van a actuar por diferentes subunidades. Aquí vamos a tener la acción de los barbitúricos. T, barbitúricos, T nos va a indicar que van a actuar en el tiempo. Habíamos hablado ya en la clase de hipnóticos y sedantes, el tiempo, ¿no? El tiempo, la duración de la apertura de los receptores GABA. Esta apertura de los canales GABA no es más que el canal del cloro. Al ser un canal de cloro, va a permitir la entrada del cloro a la neurona y, como ustedes ya saben, se va a negativizar, va a haber una hiperpolarización y por lo tanto así hiperpolarizada va a inhibir la activación neuronal. Mientras que las benzodiazepinas, ¿no? Benzodiazepinas que están entre las unidades alfa y gamma, ¿no? Aumentan la frecuencia, van a aumentar la frecuencia de la apertura de los receptores GABA A. Estos son moduladores, como habíamos dicho también, son moduladores alostéricos. Moduladores alostéricos positivos porque van a aumentar la frecuencia. Va a haber mayor cantidad de veces que se abre este canal de cloro y también, ¿no?, la hiperpolarización e inhibición de la actividad neuronal. Los barbitúricos, ¿no?, es un fármaco hipnótico, ¿no?, y a la vez es un fármaco ansiolítico. No depende de las unidades. Lo que va a actuar, ¿no?, los barbitúricos en las subunidades alfa y beta. Por lo tanto, tenemos 2 sitios de acción. Pero también hemos estudiado que al GABA va a ser diferente el sitio de acción de este. Si nosotros vemos en la gráfica, va a haber liberación de estas vesículas sinápticas. Por lo tanto, los barbitúricos se van a unir entre las subunidades alfa y beta, pero en la parte superior, como ven en el dibujo. Por ejemplo, el pentobarbital, ¿no?, es un ejemplo de esa unión que se hace. Y al fenobarbital más utilizado, ¿no?, en el estado de convulsiones. Como efectos secundarios, tenemos el pentotal y el fenobarbital, la somnolencia, el mareo, el aturdimiento y la dificultad en la atención y la memoria. Ya habíamos hablado también sobre el antídoto, el efecto adverso, ¿no?, el antagonismo de este fármaco se realiza con la naloxona. Este fármaco es utilizado en convulsiones, ¿no?, pero cuando nosotros nos excedemos del tratamiento, la naloxona podemos utilizarla para hacer la acción inhibitoria de los barbitúricos.
Vamos a ver también de los activadores del receptor GABA, tenemos el fenobarbital. Fármacos que su mecanismo de acción actúan a nivel del GABA. Su mecanismo de acción principal va a ser la potenciación de la acción inhibitoria del GABA. Está indicado en todo tipo de crisis epilépticas, excepto en las crisis de ausencia, como nosotros habíamos ya visto. La utilización de este fármaco era un inhibidor de los canales. ¿De qué tipo? A ver si se acuerda. Un inhibidor de los canales de calcio tipo P, ¿no? También habíamos hablado de la etosuximida. El fenobarbital, al ser un barbitúrico, va a aumentar la duración de la apertura del GABA. Y al igual que la fenitoína, al igual que la carbamazepina, el fenobarbital es un inductor enzimático. Al ser un inductor enzimático, va a aumentar el metabolismo, disminuyendo los efectos de los fármacos que se metabolizan en ese sitio. Y como efectos secundarios, vamos a tener la sedación, la disminución en la concentración, cognición, disminución en la concentración de pensamiento, y también vamos a tener depresión respiratoria. Para cuando nosotros nos excedemos o por equivocación colocamos fenobarbital y hay un mecanismo de acción excesivo sobre el paciente, es tener a la mano el antídoto llamado naloxona, que ya ampliamente lo hemos visto. Los barbitúricos. La farmacocinética de estos fármacos, su absorción oral de 70-90%. Miren acá algo importante, la unión a proteínas, solo es del 20 a 45%. Tiene fracción libre más o menos de 80, ¿no? A 80 a 65% de fracción libre. Es lo que tenemos que ver en farmacología, cuánto es fracción libre y cuánto es unión a proteínas para dilucidar sobre los efectos adversos. El metabolismo es hepático, ¿no? Este metabolismo a nivel hepático es un tipo de hidroxilación en la fase 1 y en la fase 2 de conjugación con el ácido glucurónico. Hablamos también de la vida media, ¿no? Para ver la terapéutica, de 53 a 40 horas. Incremento en adultos mayores. El tiempo de concentración sérico pico, cuando es la administración oral, ¿no? 1 a 6 horas. La eliminación, 20 a 50%, se excreta por vía urinaria. El fármaco no está metabolizado en forma entera, limpia. En su farmacodinamia, vamos a ver que tiene un efecto hipnótico, ¿no? En las dosis oral. Algún alumno me preguntó la vía oral sublingual o oral, ¿no? La diferencia que hay. El inicio de acción, por lo tanto, dentro de los 20 a 60 minutos y la duración de 6 a 10 horas. Pero cuando nosotros administramos por vía venosa, el inicio de acción, o sea, del 50% ya del inicio del fármaco, en 5 minutos. El efecto pico, dentro de los 30 minutos, el efecto máximo del fármaco. Por lo tanto, tenemos que ver ahí, en 30 minutos,
¿no? Que tenemos una pendiente, que tenemos una eficacia, que tenemos una variable biológica, ¿no? Entonces vamos a tener en cuenta este efecto. La duración de 4 a 10 horas en adultos mayores son más sensibles a los efectos sedantes. Vemos también que en el mecanismo de acción, el fenobarbital suprime de modo selectivo a las neuronas anormales, porque ahí va a inhibir la diseminación, ¿no? Y suprime la descarga desde los focos donde vamos a encontrar. Hemos dicho también, así como las benzodiazepinas, se fijan al regulador alostérico en el receptor GABA, como las benzodiazepinas. Potencia la corriente mediada por los receptores GABA. Pero aquí va a haber la prolongación de la apertura de los canales de cloro. Por lo tanto, va a haber una hipercloración, hiperpolarización, ¿no? Del potasio. Por lo tanto, va a haber una profundidad del sueño. También vemos que en su mecanismo de acción va a bloquear las respuestas excitatorias inducidas por el glutamato. Si el glutamato hay en exceso en el espacio neural, en el espacio sináptico, va a haber una respuesta excitatoria, el fenobarbital la va a bloquear. Principalmente las mediadas por la activación sobre el receptor AMPA. DL-alfa-amino 3-hidroxi 5, claro, ese nombre no va a venir en el examen, ni yo me lo puedo aprender de mí. Los efectos adversos, ¿no? Las reacciones adversas medicamentosas, los más habituales, nosotros vemos que es la somnolencia, la astenia, vamos a ver los mareos, las cefaleas, y si hablamos de porcentajes, hasta un 10% de pacientes presentan alteraciones de conducta, depresión, confusión, agitación, reacciones psicóticas. Y en el 5 al 10% o al 15% aparece aumento del apetito, aumento del peso. El efecto del citocromo P450, ¿no? Y su sustrato CYP1289 y el 1219, el 12-1, pero van a inducir en el CYP1, ¿no? Ya en el 4-2. ¿No? Acá hay un C3, 4-4. Entonces, la interacción fármaco-fármaco disminuye los efectos de los efectos de los orbital, los antiacídicos, el haloperidol, la ciclosporina, los antidepresivos tricíclicos. Algo importante que nosotros tenemos que tener en cuenta los antidepresivos tricíclicos. En anestesiología, cuando un paciente está tomando fenobarbital y están activando los receptores GABA-A con una mediación de bloqueo, nosotros debemos retirar los antidepresivos tricíclicos, porque va a disminuir estos efectos, ¿no? Y nos puede traer complicaciones. Asimismo, también disminuye el efecto de estos fármacos del fenobarbital, ¿no? La warfarina, la teofilina, los corticoides, ¿no? Y los beta bloqueadores. Cuando hablamos de beta bloqueadores, en nuestro caso, en cirugía, paciente que toma beta bloqueador, ¿no? Y vamos a utilizar fenobarbital para hacer la inducción de anestesia, primero tenemos que disminuir la dosis de los beta bloqueadores o de lo contrario suspenderlos. ¿Por qué? Porque va a disminuir el efecto del fenobarbital. Por lo tanto, el paciente no va a tener un efecto de sedación. Incrementa la toxicidad del fenobarbital, el propoxifeno, la toxicidad, como hemos estado hablando, las benzodiazepinas, fármacos depresores del sistema nervioso central,
de los fármacos que utilizamos en la anestesia cuando alteramos la fisiología, ¿no?, del sistema nervioso central. Asimismo, incrementa la presión fundamental del enlace valproico y el metilfenidato. La interacción fármaco-alimento va a disminuir los niveles de calcio y la vitamina D. Es importante, si a este paciente estamos administrando un vital, ¿no?, siempre hacerle dosajes de calcio y dosajes de vitamina D. Y si no, darles el tratamiento de calcio, puede ser por alimentos, ¿no?, vitamina D, ¿no?, también en alimentos, o también ya viene en la farmacia el calcio oral, endovenoso, o también la vitamina D. ¿Cuáles van a ser nuestras contraindicaciones? Las contraindicaciones en el uso del fenobarbital, enfermedades preexistentes, como la depresión del sistema nervioso central, a los dolores severos no controlados, en esos síndromes de miembro fantasma, dolores, cefaleas intensas, crónicas, ¿no?, la porfiria. ¿Y dónde vamos a tener precaución? Siempre en el retiro súbito, intempestivo de estos fármacos antiepilépticos. Puede precipitarse el estatus epiléptico. Precaución también en pacientes con insuficiencia hepática o renal por la metabolización y la eliminación de esa insulina. También precaución en el mixedema y en la miastenia gravis. La miastenia gravis, la alteración del sistema nervioso a nivel muscular. Otras reacciones adversas medicamentosas a nivel cardiovascular, de hecho, si es sobre este tipo de receptores a nivel del corazón, vamos a tener un inotropismo negativo. Al tener inotropismo negativo, tenemos bradicardia, hipotensión, síncope. En el sistema nervioso central, ¿no?, vamos a tener la agitación o depresión. A nivel dermatológico, el rash, que hemos dicho y hemos mencionado. A nivel local, mucho cuidado con el tema local. Deben colocarlo en forma lenta, en forma diluida, ¿no?, porque produce tromboflebitis, ¿no?, con la administración endovenosa. Y si este fármaco lo colocan fuera de la vena, fuera del vaso sanguíneo, se puede hacer un daño inflamatorio y posteriormente una infección. En el aparato respiratorio podemos encontrar laringoespasmo, apnea, ¿no? En algunas otras que podemos encontrar en la gangrena con inyección intraarterial y gangrena de la parte que nosotros hemos colocado. Bueno, señores alumnos, hemos avanzado hasta esta parte. El día de mañana, viernes a las 7 de la mañana, terminaremos esta parte de los fármacos anticonvulsivos. ¿Alguna pregunta? Entonces no se hagan problemas, dividan bien donde la acción de los fármacos. Lo vamos a dividir en ocho partes, ¿no? Cada parte su sección donde la división del mecanismo de acción, ¿no? Después seguiremos de la activación de los receptores GABA a cómo se van a activar con las benzodiazepinas para el día de mañana. Si no hay ninguna pregunta, muchísimas gracias. Hasta el día de mañana.
Shocking.